Ahí comencé a hacer evangelismo. Ese evangelismo que le cuento de la palabra a él, eso empezó a crecer yo. Vamos a abrir la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Vamos a ver. Bendito Señor, vamos a abrir tu palabra y te pedimos que nos guíes en el estudio de las Escrituras. Ayúdanos a vibrar con el poder del fuego sagrado. Amén. Capítulo 5, versículo 14. Voy a hacer la introducción de allí. Ustedes se van a encontrar con una ciudad opulenta. Es como estar en Puerto Madero. ¿Está bien? Ustedes ubican todo lo que es Recoleta, Puerto Madero. Algunos políticos el otro día dijeron: nosotros no somos de los pituquitos de Recoleta, ¿se acuerdan? Y los pituquitos de Recoleta hicieron una canción también. Ayer la escuché en el informativo, que le respondía: nosotros somos gente que tenemos plata y somos lindos y no sé qué otras cosas más, somos los pituquitos de Recoleta. Y yo digo, fíjate el contrapunto, ¿no?, de lo que estas personas hablan. Son gente grande, gente que ponen en manos de ellos el destino de una nación. No tienen criterio, no tienen freno en los labios. ¿Cómo van a dirigir un país? ¿Entienden? No tienen idea. Entonces, esa misma problemática pasaba en Corintios. Ustedes se encuentran en Corintios, viste que dice, en 1 Corintios 10:13, dice: no les ha sobrevenido ninguna cosa que no sea humana. Lean, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probado más de lo que pueda soportar. Yo solo me quedo con esa parte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué les dice eso a los corintios? Porque los corintios viven en Recoleta, viven en Puerto Madero, tienen una condición social y económica donde un piso donde ellos viven vale millones de dólares. Entonces, nosotros somos gente exitosa, gente linda, de buena raza, ¿no? Somos gente de recursos, nosotros tenemos buena figura, usamos buena ropa, todos los argumentos, ¿no? Los corintios decían lo mismo. Entonces, de pronto, los corintios, hay que predicarle a los corintios del Evangelio también y que se vuelvan a Dios. Entonces, de pronto, los cristianos de Corintios le dicen: a nosotros nos suceden cosas que a ustedes pobres, negros pobres, no les suceden. Porque a nosotros nos suceden cosas. Fíjate cuando tuve que pagar de ganancia 25 millones de pesos, 30 millones de IVA. ¿Vos cuánto pagás de IVA de cocina? Yo ni llego a fin de mes, tengo que sacudir la garrafa matada para que sacar hasta el último, tanto siga a calentar la leche para los chicos. ¿Viste que son pobres ustedes? No sirven. Ese concepto está dentro de la fe. Y hay una sobreestimación de la gente, de que porque ellos tienen, son más capaces y son más bendecidos que otros. Entonces, cuando ellos conocen la palabra, y yo no quiero hablar con estos negros que están acá y siempre vienen llorando, dando lástima todo el tiempo. No quiero estar con estos cortos de mente. No quiero estar con estos. Que siempre tienen problemas, siempre les duele algo. Entonces Pablo dice: para, tranquilo. Dice: a usted no les pasan cosas que le pasa a cualquier terrícola. Los mató. ¿Sabe lo que es para decirle a ellos? ¿A usted le pasan cosas que le pasa al cartonero? No, yo tengo un apendicitis mía, es el Recoleta. No, vos tenés una apendicitis que tiene Pepe cargando cartón acá en la esquina o sacando basura de riachuelo. La misma apendicitis. Nada más que vos te operás en los 3 Arcos y él va al Hospital Evita. De paso al Hospital Evita de primera. ¿Entiendes? Gratis. ¿Quién te opera gratis? Anda a Bolivia que te opere gratis, a patadas te sacan. Anda a Paraguay que te opere gratis, a patadas te van a sacar. Anda a Italia que te opere gratis, a patadas te sacan. Argentina nos opera gratis. Por la plata de todos nosotros, que pagamos los impuestos. Entonces, Pablo, ¿qué le dice a los corintios? Ustedes, los pituquitos de Corintios, a
ustedes les pasan las mismas cosas que les pasa a la gente de afuera, de los pescadores de Corintio, de los que acarrean la mercadería tuya del puerto, les pasa lo mismo. Por eso dice, no nos ha sobrevenido a ustedes ninguna prueba que no sea humana. Dios es el mismo fiel tuyo que de Pedro el cartonero. Y eso los golpeó fuerte. Porque los tiene que ubicar Pablo. Los tiene que ubicar en tiempo y espacio a la gente. Porque la gente participa de una iglesia y no sabe ni por qué. No tiene ni idea porque lo adaptan a su trabajo. Cuando nosotros adaptamos la fe a nuestro trabajo, hago en la iglesia y por la iglesia lo que me sobra de tiempo de mi trabajo o lo que yo sé hacer de mi trabajo. Y si mi trabajo es pobre, hago cosas pobres también para la iglesia. Y si mi trabajo es bueno, hago cosas pobres para la iglesia porque las cosas buenas las aprovecho para ganarse dinero. Entonces no entendí el Evangelio y ahí lucha con ellos. Ustedes, ricos de Corintio, tienen que entender que si no entendiste el Evangelio, ¿cómo vas a seguir avanzando? El rico de Corintio que entendió el Evangelio prospera más. Porque ellos dicen, ¿cómo estos siguen prosperando? Porque esta gente no solo eran corintios, ellos se convirtieron a Dios. Ahí está la diferencia. Vos tenés plata de tu vida sin Dios. Él tiene plata ahora, mucho más, porque esa vida sin Dios la tenía y ahora con Dios la multiplica. Porque cambió el corazón. No tiene esa plata para él, la tiene para hacer crecer a otros. ¿Ven la diferencia? Por eso lo llama, Pablo le dice, ahora ustedes son el ministerio de los reconciliadores. ¿Por qué motivo? Porque cuando hay un conflicto hay una pérdida de la confianza. Cuando la gente no sabe, ¿para qué vinimos nosotros? No sé, nos juntamos, pero porque se juntan los sábados. Vamos a llorar a la mañana, a ver qué pasa. Y la otra se juntan los domingos a la tarde. Después se fuman un faso cuando salen. Un faso es un cigarrito de marihuana caro. Eso es un faso, ¿no? El charuto es más berreta, más económico. El faso más armado. Y de picadura más estacionada. O sea, lo fuma el fallo, el hippie gea, el hippie alto, ¿no? Que sale de terapia intensiva de haber hecho 4 o 5 cirugías de corazón y se fuma un faso en el hospital en el Álvarez. Y le dice a Isabel, ¿querés una seca? No, gracias. Isabel siente que no. Entonces, tenemos que proteger a Isabel. Hay que proteger a Isabel. Entonces, le dice, hay un cambio acá. Tienen que restaurar la confianza. Cuando se pierde la confianza, es difícil después restaurarla. Cuando tu marido te traicionó, tu mujer te traicionó y te dice, voy a ver a don Pedro. ¿Es Pedro o es Pedra? Porque ya hubo un desliz. No, quédate tranquilo, yo la plata te la cuido. La última vez que la cuidó terminó en Olmos, el tipo, ¿no? O en la cárcel de Casero del lado de adentro. Entonces, no, a vos no te la dejo la plata. Tenés que dar evidencia al que le gustan las papas fritas que mandó los cuidabombones, ¿no? Porque es muy probable que lo pongo en riesgo. Y a veces la dirigencia, cuando no sabe dirigir, manda al que le gustan los salados a cuidar papas fritas. Y después dice, qué mal hermano. No, mal hermano no, vos estás poniendo en tentación al hermano cuando lo estás llevando a una situación que lo pone en riesgo. O a la hermana que lo pone en riesgo. Entonces es tu incapacidad como directivo o directiva que envías a la gente al lugar equivocado. Entonces le dice aquí, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, ya no vivan para seguir siendo el rico de Corintio. ¿Sino para qué? Para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, que viva para Dios. Ahora, ¿vivir para Cristo significa que no voy a pagar más las expensas en Puerto Madero? No. Significa que voy a pagar las expensas, voy a seguir con mi empresa y voy a seguir creciendo en el Evangelio de Dios, en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿dónde está la falla? La falla acá estaba, la desconexión es que la gente conocía el Evangelio, pero seguía trabajando para seguir haciendo plata. ¿Entienden? No para, por ejemplo, yo me voy a estudiar, sigo estudiando para hacer plata. En ningún momento bajo el conocimiento ese de lo que yo estudio, la hermandad. No. Entonces, tenés el foco equivocado, gordo. Porque estás estudiando para vos. Un colega estaba estudiando un doctorado. Entonces se acerca a mi hermano, que era anciano de la iglesia, y le dice, mi hermano mayor, mi hermano de sangre, y le dice, pastor, qué lindo, usted está estudiando, mi hermano, por mí, está estudiando ya también, qué sé yo, sí, qué bueno. Dice, claro, llego yo y les cuento todo, todas las novedades, fíjate acá, mirá esto, todo lo que uno va descubriendo en la biblioteca, en lo que es el posgrado del posgrado, el doctorado, todo, es otro mundo, ¿no? Ahí llega poca gente. Es un diálogo internacional donde hablas con 10, 15, 20 personas en el mundo. No hay mucha gente que se debate en esos temas. El núcleo en el mundo es chiquitito. Y encima te hablan en alemán, en inglés y muy poco, algunos en español. ¿No? El círculo no es muy grande. En 7.000 millones de habitantes debe haber 100 personas. No hay mucho. Entonces el pastor le dice a mi hermano, no, yo estudio para mí. Y mi hermano se quedó re mal, ¿cómo usted estudia para usted? No, yo estudio para mí. Esto no le sirve a la iglesia, no le llega a la iglesia lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo no sabía cómo remarla porque mi hermano se desilusionaba, porque si no, como este hombre está creciendo, yo lo apoyo, lo acompaño y no nos comparte cosas, no nos enseña de lo que aprende, ¿no? Como él era acostumbrado a verme a mí, que yo cada cosa que iba aprendiendo, tomá, folleto, apunte, lee acá, anda allá, fíjate. Entonces, eso pasa en la vida, no solo siendo un teólogo, le pasa a ustedes como ingeniero, como maestra, como especialista, como costurera. Si ustedes se especializan solo como costurera y viven todo el día trabajando para ver cómo hacen la mejor costura, es muy probable que el folleto de escuela sabática no lo toque ni con una aguja. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque toda tu vida está detrás de hacer más plata con la máquina de coser. Y el que te da el dinero con la máquina de coser, y el que te da los clientes, y el que te da la salud para que esa máquina de coser se mueva y te da la vista, es Jehová. No la máquina de coser y tu talento. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros trabajamos de profesor, de maestro, de teólogo, de arquitecto, de médico, de lo que sea, porque hay que vivir. ¿Está bien? Pero el mensaje principal que nosotros tenemos como hijos de Dios es predicar la palabra de Dios. No tenemos otra cosa. Eso es lo que le quería decir hace rato. Sí, es normal que cambien a la tarde, a la mañana. Siempre lo mismo. Acá lo que hace falta es oración en su casa, donde sea. El culto, sí, bueno. Bueno, el Espíritu Santo es lo que hace. Lo que vos dijiste es lo correcto. Solo que yo ya estoy obviando eso, no por mal, no lo obvio por mal. Lo estoy dando por entendido que cada uno ya es espiritual en su casa. Solo que ahora tenemos que unirnos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que cada uno, creciendo en su espiritualidad individual, nos hacemos muy fuertes. Muy fuertes. No te toca a nadie. ¿Por qué? Porque una iglesia sólida tiene poder. Tiene poder. Consigue recursos donde no había. ¿Cómo se explican ustedes que terminamos acá atrás? Y sí, bueno, una platita. No digan así porque van a entrar en pecado. No es producto de la casualidad. No es producto de la casualidad. Oración y garrote.
Oración y dedicación. Y Dios va brindando y toca a las personas, a las puertas. Tocó a fulano, le toca a él, vine Horacio, pone esto y el otro, pone aquello, vine Ángel. Vino Ángel, vino el marido, Ángel, el marido de Miriam. Pues sí, pero no, bueno, él puso su parte también, hermano. Nosotros conseguimos muchas cosas, pero él puso su parte. Porque si él pegaba alguna actualización de algunas otras cosas que otros también nos daban, él puso su parte. Agradezcanle a él también. Díganselo. Hermano, quiero agradecerte. Porque te achicaste en varias cosas. Agradecer a otro hermano, otro empresario que nos dio las boletas de la plata que él nunca recibió. Y que encima el IVA y la ganancia de esa boleta él tiene que declararla al fisco por la plata que se movió, plata que no recibió, fue para ayudarnos a nosotros como iglesia. ¿Viste cuánta gente se movió? Y un día me dijo, ¿cuánto necesitas para entrar en un lugar, otro hermano? ¿Cuánto necesitas? Y 1 millón de pesos. Bueno, o 500.000 pesos para entrar para el alquiler para Castillo. Bueno, en una de esas, hábleme, me dijo, a ver qué puedo hacer. Si nadie tenía nada y puede aparecer uno con 500.000 pesos por 1 millón y lo pone para que se abra un lugar. Fidelidad a Jehová. Entonces lo que le dice, tenemos que estar en Cristo. Miren el texto. Versículo 17, perdón. De modo que si alguno está en Cristo, es una definición que se llama sintagma preposicional. Este sintagma, que es una unión, también en griego se lee en, que significa de adentro hacia afuera. Capítulo 5, el mismo de siempre, 5:17, de 2 de Corintios. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está, es decir, no todos están en Cristo. ¿Y qué dice? Jesús el Cristo. ¿Por qué el Cristo y no solo Jesús? ¿Por qué el Cristo? ¿Por qué el ungido? Porque el ungido es el que cumple la profecía de las 70 semanas. Es el que pasa del bautismo y llega al Calvario y triunfa en la cruz. Ese es Jesús el Cristo. Por eso no es solo Jesús. Es Jesucristo. Es Jesús el Mesías. No es cualquiera. Entonces no se debe desestimar el nombre de Jesucristo y reunirnos en el nombre de Jesús. Sea a las 2 de la tarde, a las 3 de la mañana, en el horario que fuere. ¿Cuál es el motivo? Es Cristo, es el ungido. Entonces vos tenés que saber por qué es el ungido Él. ¿Por qué es Jesús el Cristo y no solo Jesucristo? No es solo Jesús, es Jesús el Cristo. Pues el que tiene la facultad, el que triunfó, el que venció la muerte. Jesús el Cristo es el que venció la muerte segunda del que nadie regresa. Por eso es Jesús Cristo. Y por eso el estar en Cristo Jesús. Lean Romanos capítulo 6, verso 3. Le voy a dar otro texto. Juan capítulo 15, versículo del 3 al 7. Romanos 6, 3. ¿Quién podría leer Romanos 6, 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se dan cuenta? Por la gracia de Él. Es que su muerte, por eso aquí él dice en 2 de Corintios 5, 17, de alguno que está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, no las descarta. Dice, lo que pasaste anterior tiene que ser una experiencia que te sirva de argumento para concluir el presente. No lo descartes. Aprender incluso de la experiencia de lo negativo. Tiene que ser una escuela. Miren, hay gente que tiene un año de experiencia. ¿Cuántos años tenés? 30 años. ¿Tenés 30 años de experiencia? No, tal vez tiene un año de experiencia repetido 30 veces. Y otra cosa es decir, no, yo tengo 30 años de experiencia. No un año repetido 30 veces. Y ahí te das cuenta que la gente no tiene experiencia. Pues siempre repiten lo mismo. No saben, no manejan, no conducen, van para atrás, no resuelven. Cuando vos estás en Cristo hay crecimiento, hay progreso, hay cambios en la vida de la gente.
Hay conocimiento, hay crecimiento intelectual, crecimiento material, crecimiento físico, crecimiento intelectual, económico, porque estoy en Cristo. Y Él es poder, es crecimiento. Con Él se sale de la miseria, de la peor miseria que es la autosuficiencia. ¿Se dan cuenta? Vamos a ahora a San Juan 15, versículo del 3 al 7. Quien lo tenga puede leerlo fuerte. Gustavo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta? Separado de Cristo llevas mucho fruto, hay crecimiento de iglesia. Si la iglesia no crece y no hay fruto, ¿qué pasa? No hay Espíritu Santo, no hay Cristo en la gente. Porque el Cristo en la gente lo que hace es compartir con otros. Invitan a otros a seguir creciendo el valor de la palabra. Por eso le dije, el Evangelio es con el otro, no es con nosotros mismos. Y aparte hacer el evangelismo interno. Entonces cada maestro de escuela sabática trabaja su grupo. Y en ese grupo que trabaja, el maestro de escuela sabática lo invita a experimentar cosas en Cristo, en su vida en Jesús. Y el tema del horario va a ser lo de menos, porque lo importante es encontrarse con Jesús. Porque te cambia la psiquis, te cambia la forma de pensar Jesucristo. Entonces deja de ser un modismo, deja de ser costumbre ir a la iglesia, sino pasa a ser una razón de ser ir a la iglesia, participar de cada sábado. Es mi razón de vivir, deseo estar acá adentro, quiero participar, quiero predicar. Es mi razón de vivir, quiero compartir con otros. Voy a invitar al vecino, vamos a hacer un taller de costura, vamos a hacer un taller de tejido, vamos a hacer, a compartir, hacer un estudio bíblico, lo compartimos aquí atrás, vamos a compartir, conocer más de la palabra, vamos a estudiar la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Vamos a hacer cristología. Y en la cristología uno va cambiando la mentalidad. ¿Quién es Jesús? La preexistencia de Cristo. Jesús preexistió a su tiempo. Miren, vamos a leer Filipenses capítulo 3, verso 9. Y otro que pueda leer Gálatas 2:20. Filipenses 3:9. ¿Quién lo tiene? Y Gálatas 2:20. ¿O Diana? ¿Cuál podés leer vos? Filipenses 3:9. Adelante. ¿Qué versículo? 3:9. Capítulo 3, verso 9. Y ser hallado en él, no en mi propia justicia, que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. La justicia que viene de Dios por la fe es Cristo. Hay justicia, hay orden. ¿Se dan cuenta? Hay equilibrio, equidad en las cosas que hacemos. Entonces tiene que haber cómo no hay crecimiento. No hay crecimiento. Cuando hay decrecimiento es porque el Espíritu Santo no está. Porque el Espíritu Santo dice donde Él está y está el valor de la palabra, las cosas se suman y se multiplican. Si no se suman y no se multiplican, el Espíritu Santo no está. ¿Se dan cuenta? Hay crecimiento, hay disposición de la gente en crecer, en estudiar, en terminar. Todos los lugares que me tocaron con la iglesia de crecimiento, la gente termina la primaria, termina el secundario. Vayan a ver a Matadero también, Liniers. La gente terminaba la primaria, gente grande. Terminaban el secundario, va a estar en la universidad y ya terminaron. O sea, digo, bueno, pasé 10 años, 5 años por un lugar, por lo menos ayudamos a alguien. La gente termina la escuela, se casa, ordenan su vida, pasamos por la matanza, lleno de droga, de problema matrimonial. Bueno, la gran mayoría arregló sus cosas, por lo menos 5 años ahí, algunos se pudo ayudar, algunos por lo menos. Es la palabra de Dios la que ayuda, no es milagro, ¿entienden? Es el valor del Evangelio, de la Escritura. A ver, ¿qué haces vos con la información? Si yo te di la información, te la di a vos, se la di al otro. Solo que el otro la capitalizó, vos la capitalizaste, aquel no.
¿Entienden? Hay que aprovechar. Yo tuve pastores que no me daban una semana de oración en la vida. Decía, ¿por qué no me explicas el tema? ¿Qué significa meter la mano en el plato? Tiene todo un simbolismo. Sí, no, bueno, no, la gente no. Y veníamos a la sociedad de jóvenes a hacer crucigrama, con todo cariño. El noti joven, fulano de tal le gusta Pipi, y a Pipi no le gusta Pepa. Ese era la sociedad de jóvenes. Bueno, me levanto y me voy. No me hagan perder tiempo acá, me voy a hacer la cetra acá nomás, me pagan en dólares. No me hagan quedar acá. ¿Entienden? Háblame de Jesús, que es el que me da la razón, el que me hace soltar el ancla acá. Elegía a la gente para pasar al frente si todos estaban vestidos del mismo color. Como yo venía con campera y tenía el pelo largo y barba, no me llamaban. Porque, y este es montonero, que es sindicalista, que eso. Y un día me dijo, mira, si te pones un saco te vamos a invitar a pasar al frente. Si me pongo un saco voy a pasar al frente. Menos me lo voy a poner el saco. Porque en vez de decir pasar al frente es un privilegio, significa una persona, es un premio a la espiritualidad de la gente, que la verdad es eso. Invitar a una persona que haga una oración es porque creemos que esa persona va a interceder por todos los corazones que están acá y con su vida noble ella va a poner en las manos de Dios nuestra vida cuando haga la oración ahora. Pedirle a alguien que ore no es zafar el tiempo. Bueno, no sabemos qué más. A ver, David, vos. No, pero es muy importante. Voy a orar, voy a interceder por todas estas personas. No es cualquier cosa, voy a orar por la gente. Entonces, así livianamente te vas también. Porque tomás la palabra de Dios liviana te vuelve. Entonces, el valor de la Escritura dice, están en Cristo, fíjense lo que dice Gálatas 2:20, que lo tenía. ¿Lo tenés, Horacio? ¿2:20? Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Fíjense lo que menciona ahí. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos 3:3. ¿Qué dice? Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Que yo tenga problema, ¿es que Dios no responde las oraciones? No llamen a Dios mentiroso de que Dios no cumple las oraciones. Vos tenés problema, no Él. Él está siempre dispuesto a darte todo. ¿Qué haces vos con la información que Él te da? Ahora el 5, 3:5. Dice, y si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Habla en términos humanos. ¿Se dan cuenta? Ahora 3:10. Pues está escrito, no hay justo ni aún uno. Seguí, el 11 y el 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Uno. Ni aún uno hay. Todos somos necesitados de Dios, ¿se dan cuenta? Para estar en Cristo. Hoy necesitamos estar en Cristo. ¿Qué importa los años que tengas? ¿Qué importa que tenés 25, 30 años de pastor? No te garantiza nada, ¿verdad? Si hoy no te encontrás con Él, ¿entienden? Y todos los demás años, bueno, los demás años lo disfrutaste, ¿qué querés? Y hoy hizo una historia. Hoy tenés que encontrarte de vuelta con Él. Y hacer que otra gente se encuentre con Dios. No se puede hablar para un gueto nada más. Es compartir, decir, bueno, vamos al de enfrente. El de enfrente no quiere, bueno, tal vez querrá mañana. No lo borro de la lista, lo dejo, porque tal vez el de enfrente pase alguna situación que tal vez mañana me diga, quisiera ir con ustedes. Sí, como venga. Nunca se rechaza a la gente, si Jesús no la rechaza. ¿Se da cuenta? Nosotros menos. Invitar a la gente,
mire, vamos a orar por los matrimonios. Desde el año pasado que quiero hacer el encuentro de matrimonio, no hay manera de engancharlos. No sé qué tienen miedo, que este va a venir a hablar, tira esto, tira lo otro. Si está quebrado por un montón de lugares, la iglesia es para sanar, hermano. No es para ir a dar con un palo a la gente, para extender la mano y ayudar al que se cayó, orientar a alguien recién casado, jovencito, capaz que tiene alguna lucha y no se dieron cuenta, o con las personas que hablaron le dieron información que en vez de ayudar a que se una el matrimonio, lo hicieron para que generen más roce. ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia tiene que ir a cubrir eso y hay que programar, hay que diagramar esos espacios. Y se puede hacer. Cuando lo hacemos, no importa, buscamos los horarios. ¿Por qué digo eso? Porque yo fui en búsqueda de eso siempre con mi esposa. Íbamos a la iglesia y queríamos hablar, nunca había tiempo para nada. Al pastor lo encerraban ahí los ancianos, no sé qué le hablaban. Nunca supe qué le hablaban. Pero yo era el director de jóvenes y yo nunca podía hablar con él. Tenía que ir a verlo a la casa y cuando me podía atender. No se puede, estamos los ancianos. ¿Quién son ustedes? Teresa Calcuta, ¿quién son? ¿Entiende lo que les quiero decir? Nunca se podía hablar, no, el pastor no lo moleste. Y hoy hay gente, yo le preguntaba a la gente de Castillo, ustedes que son la mayoría evangélicos, conmigo, ¿cuántas veces hablamos? Me tengo que esforzar, le tengo que sacar la palabra con tirabuzón. Si no, nosotros con el pastor no hablábamos nunca. ¿Cuántos fueron? 10 años. 10 años de no hablar nunca con el pastor. Nos miraban de lejos. Y se enteraban que el pastor dijo algo de las mentiras que otro le diría a él que habrá dicho que le dijo el pastor. Dice, no hablamos así como hablamos con usted. Y claro, si la iglesia es eso, hermana, pues es un plan diabólico lo que ustedes tienen en la cabeza. Te estoy explicando la Biblia con caramelo y no escuchás. Te expliqué toda la cristología para adelante y para atrás el año pasado. ¿Cómo ustedes no pueden dirigir una escuela sabática con todo lo que te expliqué? Yo, mira, te traigo a los chiquitos de 10 años, de los 6 que les expliqué todo eso y te pueden dar cátedra. Le di cosas de primer año a los pibes de Diamo, estuve en el 19 de vuelta dando a los de sexto año, le di lo de que doy en la facultad de teología. Los pibes volaban una pista, no hablaron más del charuto, no hablaron más del pañuelo amarillo, ni verde, ni naranja, ni el aborto, y no se habló más del tema. Porque ahora había que hablar de la psiquis, de la salud mental, de ser cuidadosos con la sexualidad. ¿Qué pasa ahora cuando después de 9 meses te aparece un chico que se parece a vos y te dice papá? Porque los chicos no tienen la culpa. Yo hablo con un montón de jóvenes y digo, ¿y tienen pensado casarse o algo? ¿O qué van a hacer? ¿Están de novios? No, yo quiero viajar. ¿Y van a tener otro chico? No, por uno es suficiente. Pero ya tenés 36, casi 40. Bueno, de última voy a fertilizar a